Bendiciones, hermanos. Les invito a decir nuestra confesión de fe. Mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo, mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: vivo por la fe. Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar una vez más acá en esta comunión que hemos establecido, y agradezco al Señor la oportunidad de poder entrar a sus hogares por medio de esta imagen, por medio de este audio, en el que pues lo que procuramos, como lo hemos señalado, es llevarles paz, amor, bendición, palabra de edificación, pero también palabra de meditación que nos lleve a meditar para estar comprometidos con el Señor. Agradezco a Dios que en las oraciones que realizamos siempre Él responde. Hemos tenido manifestaciones bellas de Dios respaldando el ministerio, respaldando a nuestros hermanos y hermanas en necesidad, y por qué no decirlo, también trabajando por el necesitado. Y agradecemos a todas aquellas personas tan maravillosas, ustedes saben de quiénes hablo, que han contribuido para que podamos llevarle un poco a los necesitados. Así que agradecemos al Señor, lo alabamos, lo bendecimos, y también bendecimos a quienes nos han apoyado. Hoy quiero establecer con ustedes una enseñanza quizá muy sencilla, quizá muy simple, pero debe ser reveladora para nosotros. Jesucristo, estando ya en la cruz del Calvario, en el momento climático de su muerte, habiendo sufrido un desgaste tremendo en la noche anterior, habiendo sido lastimado, abofeteado, latigado, cuántas cosas hicieron con nuestro Señor. Habiendo cargado el madero hasta el Gólgota, y que ya no aguantaba debido a la carga física que había tenido, tomaron a este hombre de Cirene y lo hacen llevar la cruz ya al final, para poder llegar ahí. Finalmente crucifican a Jesucristo en la cruz. Él está allí, hay conversaciones a su alrededor, hay agravios, insultos, desafíos, sarcasmos, cuántas cosas hacen con el Señor Jesucristo. Pero el final, el mero final, redactado en el libro del Evangelio según Juan, el capítulo 19, verso 30, el final de ese momento, quiero leerlo para ustedes. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Ya era mucho el castigo, el oprobio, ya era mucha la carga física, emocional, espiritual. Jesús ya había dicho aquellas famosas palabras: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Padre mío, oh mi Padre, ¿por qué me has abandonado? La gente había escuchado eso y no entendieron. Creían que llamaba a Elías que viniera a ayudarle. Se mofaban también de eso, hacían sarcasmo de él. Es increíble. Todo se precipitaba hacia la muerte del autor y consumador de la vida. Muchos de los que estaban allí, en mayoría, eran adversos a Jesucristo, y unas pocas mujeres y Juan estaban observando allí el acontecimiento. Ese término consumado, y consumado es, que es la frase, pone a Jesucristo en un stand altísimo de confianza, de certidumbre, de labor.
Desde que inició su ministerio, él siempre sostuvo que había venido a hacer la voluntad del Padre que lo envió. También señaló en varias oportunidades: yo he venido a dar vida, yo he venido a dar vida en abundancia, vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, no vine para ser servido, sino para servir. ¿Cuántas indicaciones el Señor daba con respecto a la obra que Él venía a rescatar? Desde su mismo inicio, cuando es anunciado Jesucristo, se dice: y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de su pecado. La obra redentora, la obra que Jesús había venido a hacer, ese misterio de la encarnación ya en sus últimos momentos en la cruz del Calvario, culminando, muriendo por nuestros pecados, siendo el Goel, el que rescata nuestras vidas, siendo el que perdona nuestros pecados, dice: está consumado. Consumado es decir, se acabó, se terminó, totalmente finiquitada la obra que he venido a realizar. La obra, una obra de redención, una obra sustitutiva, una obra que daba al Padre la satisfacción de que un verdadero hombre, un verdadero Dios, bregara en la vida humana, mostrando que se podía vivir sin delitos y sin pecados. Y al final, morir por nosotros, para que en su muerte nosotros tomásemos vida eterna. Se consumó. ¿Qué se consumó? Se consumó la obra redentora, el perdón de pecados. Se consumó el hecho que el Señor Jesucristo estaba venciendo el acta de los decretos que nos era contraria y la expuso públicamente clavándola en la cruz. Se culminó triunfando poderosamente sobre las huestes del mal y el diablo, al cual Dios reprenda. Culminó triunfante y en su resurrección triunfó sobre la muerte, el último enemigo a vencer. Así que el consumado debe evocar en el corazón del creyente esperanza, pero también labor. Es decir, trabajar con esperanza, realizar sabiendo de la redención. Una redención culminada, terminada, absolutamente finiquitada por Jesucristo, para que nosotros, quienes entramos en salvación por Jesucristo, podamos tener la bendición de continuar la obra que el Señor nos dejó, la obra que el Señor puso sobre nosotros. Recordemos que antes de ascender a los cielos, ya cuando Él había resucitado, se había manifestado por 40 días a más de 500 personas, y Él está a punto de ser elevado y está con los discípulos y les comienza a decir: vayan y hagan discípulos a las naciones, bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo os he mandado, y entonces yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estaba el Señor en eso cuando de repente una nube lo toma, lo asciende a los cielos, y los discípulos y todos comenzaron a ver a los cielos. Y estaban perplejos de lo atónito que es una visión de esa manera, ver a un hombre ser tomado en una nube hacia los cielos, maravilloso. Así que los hombres aquellos que se les acercaron les dijeron: varones galileos, que estáis viendo al cielo arriba, el mismo Jesús que habéis visto ser tomado, así vendrá otra vez. Y nos da la promesa del advenimiento de Cristo
allí en ese mismo momento, está en el libro de Hechos en sus primeros capítulos. Ahora, en sus primeros versículos quise decir, ahora bien, consumó Jesús. ¿Qué implicó qué implica para nosotros ese consumado es? Y Jesús de alguna manera, en el capítulo 17, siempre del libro de Juan, va a tratar este tema de una manera muy particular. Jesús estaba a punto de ascender a los cielos. Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder, pero él toma un tiempo antes para orar por sus discípulos, para pedir al Padre por sus discípulos. Y él dice en 2 versículos cosas maravillosas. El primero es el verso 3 que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, oh Padre, a ti, oh Dios, y a tu Hijo, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Qué connotación más bellísima. El Padre y el Hijo. Conocimiento del Padre, conocimiento del Hijo es la vida eterna. Así que Jesucristo está aclarando. ¿Cuál es la obra que Cristo vino a hacer a la tierra? ¿Salvar? Sí. ¿Servir? Sí. Pero como lo hemos dicho muchas veces en la congregación, y espero más de alguna por medio de estos videos, es que la Biblia fundamentalmente revela a Dios, revela a el reino de Dios, revela al Rey del reino de los cielos, que es Jesucristo. La Biblia es un libro de revelación de Dios. Y la obra de Jesucristo era revelar al Padre. Revelarlo de tal manera que las personas pudieran comprender, identificarse, conocer al Padre. Jesús era la imagen del Dios invisible en la tierra. Juan en su primer capítulo, hablando de Jesucristo, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a esta tierra. Más adelante dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Más adelante vuelve a decir, siempre en el primer capítulo. A los suyos vino y a los suyos no, y los suyos no lo recibieron. Bueno, ese está antes, un verso anterior, o son versos anteriores al que había citado de ver su gloria. Vino a los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Sí, más adelante dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La palabra que es del original lo que implica es lo ha explicado. Ha venido a explicarlo, lo ha dado a conocer, ha venido a enseñarlo. Así que Jesucristo era el que mostraba al Padre. Y en ese versículo 3 dice, vuelvo a decirlo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa era la obra de Cristo. Claro, esa obra de revelación, esa obra de mostrar al Padre, de decirnos, de enseñarnos quién era el Dios verdadero, implicó que lo conociéramos a Él, que recibiéramos fe, que tuviésemos salvación, que tuviésemos obviamente redención y que estemos listos en la vida eterna, porque la vida eterna es conocer al Padre y conocer a Jesucristo. Así que la obra de Cristo, revelar al Padre, enseñar al Padre, mostrar al Padre, dice, es la vida eterna. En el verso 4 dice, yo te he glorificado en la tierra. Ay, miren qué interesante. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cuál es el propósito de Cristo? Hacer la voluntad del Padre.
¿Qué hacía Cristo cada vez que glorificaba al Padre? Cada vez que hacía la voluntad del Padre, lo glorificaba. Cada vez que Jesucristo hacía obediencia, estaba dándole gloria al Padre. Cada vez que Jesús hacía la obra redentora, la obra revelativa del Padre, la obra revelativa del Dios verdadero, Él estaba glorificando al Padre. Así que el Padre es glorificado con obediencia y es glorificado con que se le dé a conocer. Juan dirá allá en el capítulo 15, verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. ¿Sí? El hecho mismo de la revelación del Padre por medio de Jesucristo era glorificarlo. Pero ese verso 4 continúa diciendo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra. Y la idea de he acabado la obra es la misma que más adelante dirá en la cruz. He terminado. Consumado es. Ya no hay más que hacer. La obra redentora que Cristo vino a hacer, la obra revelativa que Jesús vino a hacer, ya no hay nada más que hacer. El Padre fue revelado por Jesucristo. El Padre fue revelado para la humanidad por medio de Jesucristo. He acabado la obra que me diste que hiciera. Entonces, estamos tratando de observar que la vida eterna es que conozcan al Padre y al Hijo. Que por medio de realizar esa obra, la obra de revelación, el Padre es glorificado. Dios es glorificado. Terminar la obra, entonces, implicaba darle gloria a Dios, implicaba terminar la revelación de Dios. Ya está dado, ya el mundo conoce a Dios. Algunos de manera práctica, otros de oídas, otros tal vez no han entrado en contacto con el Evangelio, pero Cristo culminó la obra que se le dio por tarea. Y entonces acá dice en el verso 5, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Me gusta a mí. Glorificó al Padre, terminó la obra y ahora, Señor, glorifícame al lado tuyo. En otras palabras, si se hace la obra de Dios contando a las personas, diciéndole a las personas, revelándole a las personas quién es el Todopoderoso, se glorifica al Padre. Y hay que hacerlo hasta culminar la tarea que se ha dado para que uno realice. Y entonces uno ya puede esperar la glorificación del Padre hacia uno. Fíjese bien lo que estoy tratando de decirle. Cuando uno lee Juan 17, en los versículos siguientes, el Señor Jesús le habla al Padre, le dice, Padre, no te pido por el mundo, te pido por los que me diste del mundo, que los guardes del maligno. Que los guardes del mal. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, Padre, de los que me diste. Guárdalos del mal, pero no solamente pido por estos, es decir, por los que me diste, sino también por los que van a creer en tu nombre, por la palabra de ellos. Y así discurre dejando una tarea para todos los que fuimos entregados por el Padre a Cristo, por los que creímos a través de los que fueron entregados a Cristo por el Padre y los que estamos ahora que hemos creído en la palabra de salvación, la palabra de revelación de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, tenemos una tarea. Tenemos algo que realizar. Jesús nos dijo a sus discípulos y estos a nosotros, vayan y hagan discípulos a las naciones. Jesús terminó la tarea.
Jesús culminó su tarea donde le dio gloria al Padre, donde exaltó al Padre y terminó la tarea, y entonces pidió ser exaltado al lado del Padre como era antes. Nosotros a veces estamos ni haciendo mucho por la obra de Dios y le estamos exigiendo a Dios que se glorifique en medio nuestro. Nosotros primero, como Cristo, siguiendo el ejemplo que Cristo nos dio, deberíamos glorificar al Padre haciendo la tarea a la cual nosotros hemos sido solicitados, convocados por el Señor Jesucristo. Primero deberíamos de predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio, decirle a las personas la necesidad que tienen de salvación, porque esa es la tarea que Jesucristo nos fue asignando para que nosotros hiciéramos acá lo que nos corresponde a nosotros hacer, lo que le correspondía a Cristo, Él lo hizo, Él reveló al Padre. Y nosotros reconocemos la salvación, la vida eterna, porque conocemos al Padre y conocemos a Jesucristo. Pero nos toca en tarea ir a predicar, a anunciar el Evangelio a toda criatura, a toda la creación. Se necesita que nosotros tengamos una convicción plena que en este momento lo que interesa es dar a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A veces nos enfrascamos en tanto que hacer que se nos olvida la obra que tenemos que realizar. Algunos ejemplos en la vida bíblica podemos ver, por ejemplo, a Nehemías. Nehemías estaba construyendo el muro, estaba afanado, trabajando, distribuyendo trabajo, listo para hacer todo el muro de la ciudad, cuando Sanbalat y Tobías le mandan a invitar por allí, y él les dijo: tengo una obra muy, muy grande que hacer, así que no tengo tiempo de ir con ustedes. Cuando Jesucristo estaba hablando, algunos discípulos le dijeron: Señor, esto va a llegar a oídos de Herodes. Herodes está interesado en conocerte. Y Jesús respondió: díganle a esa zorra que todavía no ha venido mi tiempo. Era con respecto a ir a una fiesta. Y Jesús estaba tan decidido a hacer la obra que dijo: díganle a esa zorra que no me esté molestando. Personas que están realmente concentradas en la labor que deben realizar. A nosotros nos pasa constantemente, a los seres humanos, digo, que estamos orando y ¡pum!, nos suena el teléfono, nos levantamos a contestar y se nos olvida la oración. O ponemos la olla de frijoles ahí y estamos orando y de repente, ya se me pasó, y dejamos de orar y nos vamos. No, estos dos personajes que estoy mencionando, uno Nehemías y el otro nuestro Señor Jesucristo, tenían tan decidido llegar a terminar, a culminar su tarea, que el profeta Isaías dice que puso su rostro como pedernal, para que nada lo desviara, para que nada le cambiara de visión. Una vez, estando en Samaria, no le ofrecieron quedarse ahí, porque tenía aspecto de ir a Jerusalén. ¿Cómo se nota el aspecto de ir a Jerusalén? Yo no lo entiendo. Pero lo cierto es que la gente que vio a Jesús veía convicciones de dirigirse hacia la obra. Cuando los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, por medio de su madre, le piden al Señor Jesucristo: Señor, permite que en tu reino uno de mis hijos se siente a la derecha y otro a la izquierda, Jesús les dijo: ustedes no saben ni siquiera qué es lo que están pidiendo, pero les pregunto, ¿pueden ustedes beber de la copa que yo beberé? Y ellos dijeron: sí, podemos. ¿Pueden ustedes ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: sí, podemos. Y Jesús dijo: a la verdad, sí. Si pueden y beberán de la copa que yo bebo, y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el daros lugar
no me corresponde a mí, sino al Padre. Es increíble tener determinado en la mente lo que vamos a hacer. Debemos perfilar nosotros nuestro rostro para hacer la obra que nos fue encomendada. Porque esa labor, ese quehacer, es lo que nos permite a nosotros caminar con seguridad que seremos glorificados a la par del Señor y lo conoceremos tal como Él es. Y ahí conoceremos cómo fuimos conocidos. Pero necesitamos estar trabajando la obra. Jesús dijo, consumado es, he acabado, le dijo al Padre, la obra que me diste que hiciera, pero estos no, estos están en el mundo, estos van a hacer la obra que yo les dejé encomendada. Cuídalos, protégelos, y lo que nos corresponde a nosotros es hacer la obra. Y por eso te estoy urgiendo, mi querido hermano, mi querida hermana. Obra redentora, increíble, hecha por Jesucristo en nosotros. Ahora vayamos y llevemos el mensaje de salvación a todas las personas. Allí en tus vecinos, tus contactos telefónicos. Por favor, no creas que el que estemos confinados a nuestra casa implica no transmitir el mensaje del Evangelio. Por el contrario, tú tienes contactos, tienes familiares que no conocen a Jesús y tú tienes que darles el mensaje salvador, porque es la tarea que el Señor Jesús nos encomendó, y esa tarea que nos encomendó es para que la terminemos. La Biblia, refiriéndose al mayordomo que administra los bienes del Señor, dijo: bienaventurado el mayordomo al cual cuando venga su Señor le encuentre haciendo así. Sí, trabajando, dándole a sus compañeros el alimento, haciendo la tarea que se le encomendó. Así nosotros deberíamos de hacer la tarea. Quiero decirles, Cristo culminó la tarea, consumó la obra salvadora, nos libró del pecado, de la muerte, del diablo, Dios lo reprenda, de la muerte segunda. ¿Qué no hizo el Señor Jesús por nosotros? Y cuando consumó la obra, le dice al Padre: yo ya he terminado la obra, por favor, devuélveme a la gloria. Ustedes y yo no estamos buscando gloria, necesitamos predicar, necesitamos anunciar el Evangelio. Es tiempo de anunciar el Evangelio. Si en algo resultaría maravilloso el final de este confinamiento, es que todos al final estemos pregonando el Evangelio urgentemente, porque el tiempo se ha acercado. Urgentemente, porque el reino de los cielos está a las puertas. Y nosotros esperar del Señor su misericordia cuando nuestro cuerpo sea glorificado, sea en vida o en muerte, levantados con Él, pero listos, el tiempo se ha acercado. Así que ese consumar me llamó la atención para invitarnos a hacer, a realizar, a no quedarnos estancados, a no quedarnos sin movimiento, estáticos, asustados, sino ir en avance hacia el trabajo que el Señor Jesús nos ha invitado. Por favor, en el nombre de Jesús, quiero invitarte cordialmente para que trabajes arduamente. No dejes de evangelizar. La mucha preocupación que tenemos y las muchas cargas nos pueden dejar electrizados, jugábamos cuando niños, y no hagamos nada. Pero Dios espera que hagamos la tarea que Jesucristo nos dejó para después disfrutar la glorificación. Quiero, mis hermanos y hermanas, animarles pues a que debido a la redención tan grande que el Señor Jesús ha hecho con nosotros, que ha llenado nuestro corazón y nuestra vida, así también nosotros hagamos para gloria de Dios, para glorificar a nuestro Redentor. Espero que Dios te haya dicho algo. Espero que Dios te haya invitado cordialmente a predicar su Evangelio. Quiero orar finalizando. Padre bendito, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu amor y misericordia. Gracias por mis hermanos y hermanas que nos sintonizan, y yo ruego que tú les llenes de gracia, de amor, de bendición, que les ayudes en medio de esta situación, pero sobre todo
pongas en sus labios, en su boca, palabra para evangelizar, para predicar tu salvación. Ayúdanos a todos y que corra tu palabra en esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias por haber estado con nosotros. Nuestro deseo es que la paz de Dios esté con ustedes, que Dios les ilumine, que Dios les guarde, que Dios les llene y que todos juntos podamos bendecir al Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.